Muy contenta, muy emocionada porque tenemos algo especial. Como les dijimos en Oriflame, estamos tratando de innovar y de hacer cosas diferentes para que te vaya bien a ti, para que le vaya bien a tu gente y sea un equilibrio. Estamos convencidos que tiene que haber un equilibrio entre la vida personal y entre la vida profesional. No puede ser una persona exitosa y ay, es el mejor director de ventas y es el peor padre o es el peor amigo. Eso no existe, pues. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el día de mañana que yo le pregunte, oye, ¿y qué tal es Martita como mamá? Excelente mamá, pero ¿cómo es como amiga? Excelente amiga. Entonces, hay veces, en muchas ocasiones, yo les decía, no nos cae el 20 hasta que otra persona nos empieza a dar un jaloncito de orejas o nos empieza a abrir un poquito más los ojos. Y entonces, esta mañana me siento muy emocionada, mantener largos, muy orgullosa de tener a una persona muy especial. Y van a decir, ¿quién es el invitado especial? Bueno, el señor Héctor Salvador Cebrón es un ingeniero químico. ¿Un ingeniero químico aquí? Sí, pero es un ingeniero que tiene una pasión por el desarrollo humano, por la organización y de conciencia. Es el autor del libro Inteligencia Simbólica y Efectividad Organizacional. ¿Ok? Él es tallerista, conferencista, terapeuta, al frente de las reflexiones desde el fondo del estanque. Es un señorón que nos hace favor de estar con nosotros el día de hoy. Entonces, regla número 1, celulares, out. Oye, que me tiene que hablar mi mamá. Está bien, sálgase, pero que no suene, porque luego de repente suena el teléfono y ¿qué decimos? Bueno, ahorita te marco, estoy ocupada, aquí, no puedo hablar, y todos así, ¿no? Y todos así como que distraídos. Entonces, aprovecha lo que en este momento te vamos a dar. Disfrútalo, apréndetelo, ponlo en práctica. Y sobre todo las personas que no vinieron, por cualquier situación, cuéntales y apóyalos. Y no nada más estoy hablando de tu red personal o de la gente que pertenece a qué, no, estoy hablando también de tu familia, de tus amistades, de la gente que está cercana a ti. Entonces no me queda más que agradecerles su presencia, sobre todo agradecerles las ganas de saber. Eso es un súper gusto para mí, y agradecerle al señor Héctor que esté el día de hoy, al cual le pido que por favor todos lo recibamos con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que para mí se me hace vital traer a la conciencia. Ustedes vieron ahí que me encanta la parte del desarrollo humano, desarrollo organizacional, desarrollo de conciencia. La realidad, yo creo que todo va entrelazado una cosa con la otra. Aquello que ignoramos, aquello que no vemos de nosotros, el que se encuentra aquí atrás, no podemos hacer nada más que obedecerlo. Todas nuestras creencias, todas las cosas que no sabemos de nosotros, nos están ahorita guiando. Hay que traerlas a la conciencia, aunque a veces uno se espanta con lo que ve, porque aquello que sí veo enfrente yo puedo operar, me puedo hacer cargo. Si no, es como una parte de mí que está ahí atrás, que quién sabe qué tipo de influencia está haciendo. Y vamos a tocar un tema muy interesante porque vamos a hablar de una paradoja a la que nos enfrentamos continuamente los seres humanos, que es el anhelo de crecer, el anhelo de ser exitosos, el anhelo de hacer muchísimas cosas, pero a la vez un instinto que nos dice que tenemos que mantenernos en el statu quo, que tenemos que preservar lo que ya tenemos, que no está bien correr ningún riesgo y que inconscientemente incluso nos sabotea. El tema del auto-boicot. Ok. Pues bienvenidos a esta conferencia y vamos a entrar en materia. Inicio la conferencia con este esquema. Este esquema es del libro El corazón del coaching de Thomas G. Crane. Él es un autor norteamericano que tengo el gusto no nada más de conocer personalmente, sino me asocié con él para trabajar toda esta metodología en Latinoamérica y le traduje sus libros. Y este en especial es uno de los modelos que más me gustan. Y
Una de las cosas que Thomas hace con este modelo es empezar a decir, normalmente nos tratamos de enfocar en cuál es el resultado que queremos. Y nos juzgamos si lo alcanzamos o no lo alcanzamos, y no nos damos cuenta desde dónde viene. Para todos los que quieren, si alguien quiere la presentación como tal, yo con gusto se las puedo mandar en un PDF. Mayela, aquí, tiene un lugar donde me pueden poner su nombre y su correo, y entonces, para que no se distraigan, ¿no? Yo con todo gusto se las mando comprimidas en PDF, porque si se las mando en PowerPoint no sale, ¿no? Entonces, para que puedan relajarse y disfrutar. Ok, entonces, de las cosas que Tom me ayudó a comprender es, la realidad es que nuestros comportamientos del día con día, las decisiones que tomo de lo que elijo hacer o dejo de hacer, la actitud con la que enfrento las acciones, van a tener un impacto directo en todo el sistema del cual depende mi resultado, principalmente mis relaciones interpersonales, van a afectar la calidad de las mismas y eso me va a llevar a ciertos resultados. ¿Por qué entonces, si estoy tan consciente, de repente puedo tener comportamientos donde parezco mi peor enemigo? ¿Por qué hay cosas que sé que necesito hacer? La conciencia la tengo perfectamente clara y sin embargo no lo hago. Y él dice, hay que subir a esta parte, que es la esfera de las creencias. La esfera de las creencias es donde está tu historia, donde están tus valores y también donde están tus paradigmas. Tus paradigmas son las creencias que tú validas para ti mismo y que difícilmente crees que puedan ser cambiadas. Todos más o menos tenemos el mismo cerebro. Unos un poquito más de neuronas, otros menos, pero finalmente tenemos el mismo hardware, como dirían los de sistemas, la misma computadora. Pero cada quien tenemos instalado un programa diferente. Tenemos distintos software. Este software es el que nos va a estar mandando qué tipo de comportamientos están permitidos, deseables, debemos de repetir y por lo tanto nos van a dar el impacto en estas relaciones y en estos resultados. Entonces, tenemos que hacer un zoom aquí. Muchos autores y muchas gentes no les gusta meterse en la de creencias porque aparte existe la creencia, valga la redundancia, de que no se pueden cambiar. Yo así soy y ni modo. Y vamos a ver que el cerebro está constituido de una serie de arborescencias semánticas. ¿Qué es eso? Son conexiones que van de un punto a otro. Cuando toca un lugar un estímulo, el cerebro hace una conexión en base a lo que aprendió y llega a un resultado. No puedes quitar lo aprendido, pero sí le puedes enseñar nuevos trucos al viejo chango, como dirían los gringos. Entonces, la idea es generar nuevas asociaciones y irlas cada vez repitiendo para que cada vez más neuronas se asocien en esos caminos. Y ahora sí que las viejas rutas por las que has venido transitando se queden sin uso y las nuevas las estés continuamente haciendo. Esto suena fácil, pero va a requerir de todo un trabajo y una disciplina y un enfoque. Pero vamos a abrir más esto para que vayamos viendo hacia dónde vamos. Bueno, ya que toqué el cerebro, y pido una disculpa a los que son expertos en neurociencias porque no voy a entrar en todo ese detalle, no lo entiendo. El cerebro tiene 3 funciones principales como tal. La primera es mantenerte vivo. El cerebro orquesta, de hecho, si tú entras en una emergencia biológica fuerte, empieza a desconectar selectivamente distintas partes del cuerpo. Entonces, obviamente va a tratar de mantener el flujo sanguíneo en pulmones, en corazón y para él mismo, antes de llegar literalmente al apagón. Aparte de tener esta extraordinaria organización para que tu sistema vegetativo funcione, también preserva lo que se llama el statu quo. El statu quo es todo aquello que a lo largo de tu vida aprendiste que te es seguro. Aprendiste que debes de conservarlo. Y esto es lo que genera lo que llamamos nuestra zona de confort. Aquello que sé hacer, donde me sé mover y donde obtengo un resultado predecible la mayor parte del tiempo. Al cerebro le encanta la repetición. Nuestros cerebros no son arriesgados,
no les gusta la adrenalina del cambio, les gusta repetir. La segunda función que tiene es la reproducción. Parte de lo que estamos programados es a preservar la especie. Obviamente las hormonas tienen una función muy importante en cierta época de la vida para que eso suceda. Y por último está la parte de criar a nuestros hijos. Esas son las tres funciones principales. Tiene muchas más, pero acceder a ellas requieren primero de que esto esté satisfecho. Ok. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, fíjense bien. Si no nos cachamos a nosotros mismos, nos empezamos a volver bien rutinarios. Y empezamos a repetir y repetir, porque el cerebro dice perfecto. El cerebro también le gusta economizar. Entonces, si puede hacer que repitas algo, lo vas a repetir. De hecho, no sé si has escuchado que sobre todo ahorita que está esta parte de demencia senil y de Alzheimer, muchas de las cosas que te dicen es cambia tu rutina, busca nuevos lugares, haz crucigramas, trata de hablar, aprende un nuevo lenguaje. Porque ¿qué le estás diciendo al cerebro? Epa, vamos a movernos, ¿no? Te me estás quedando exageradamente sin movimiento y eso lo que va haciendo es aletargando la respuesta porque ya nada más estoy literal en automático. Bueno, entonces si a nuestro cerebro le encanta la repetición, lo predecible, el control y la zona segura, cuando nosotros nos ofrecen una super experiencia como participar en Oriflame, por ejemplo, y entonces decimos, wow, voy a tener mi propio negocio. Y empezamos a pensar todas las cosas y ya no voy a tener un jefe que me va a estar haciendo la vida imposible y voy a crecer así y voy a lograr hacer esto y empieza toda esta motivación hacia adelante. El cerebro dice, necesito frenar esta locura, yo no sé quién le metió estas cosas a esta persona, ¿no? Y inmediatamente el cerebro tiene un lugar que se llama la amígdala, que aparte la amígdala solamente ve blanco o negro. Y la amígdala ¿es amigo lo que está pasando? Lo apoyamos. Pero si lo percibe enemigo, es decir, le amenaza el riesgo, hay algo, inmediatamente convoca a los neuropéptidos, que son los que generan las emociones, y nos va a mandar un chorrente de miedo, que nos genere ansiedad, y va a empezar a evocar una serie de pensamientos en base a cada quien a su experiencia, como estos, ¿no? Ah, quieres tu negocio propio, ¿verdad? Vas para allá. Pero aquí tienes salario fijo. ¿Te acuerdas? Aquí, con todo y que odias estar aquí y no te gusta, pues cada 15 días te pagan, o una vez al mes. Y si fallas, ¿qué huele? ¿Qué le vamos a hacer con la familia, con la gente, con el qué dirán? Por el otro lado es, bueno, finalmente no nos gusta mucho, pero lo sé hacer muy bien. Me siento confortable en esto que estoy viviendo. La otra es, pero es que a mí no se me dan las ventas. A mí eso de las relaciones públicas, salir a vender, estar con los otros, no se me da. Yo veo que hay personas que naturalmente lo hacen. Miren, cuando el cerebro te quiere convencer de algo que siente que le amenaza, puedes generar de veras un pliego de 40 razones. Aparte, ¿saben qué hacemos? Si queremos que nos validen las razones del cerebro, ya sabemos a quién buscar. Ya sea, voy a ir a hablar con tal persona, porque sabes que esta persona piensa así, y te va a decir, no lo hagas, ¿cómo es posible? ¿Qué locura se te metió? Y dices, no, sí es cierto, sí, no lo tengo que hacer. Busco validación. Y al revés, si sí quiero, entonces voy a tratar de buscar a alguien que le ha ido muy bien del otro lado, para que me diga, no te preocupes, no pasa nada, tiene su curva de aprendizaje y demás. Entonces, esto nos va a generar una tensión, ¿están de acuerdo? Una tensión donde, por un lado, tu parte creativa, la motivación, aquello que quieres hacer, te mueve hacia tu sueño, te mueve hacia lo que sigue y aparte no te deja en paz. Ahí va a estar duro y dale. Pero por el otro lado, tus miedos te jalan hacia otro lado para que te mantengas en el lugar que conoces, que te es seguro y donde te puedes conservar. Entonces se genera una pelea bien interesante que yo le llamo tensión creativa. Porque la tensión la tienes toda la vida. Somos seres paradójicos, contradictorios.
y todo el tiempo estamos teniendo que tomar decisiones entre diferentes cosas. Entonces, esta tensión la estás manejando todo el tiempo. Pero cuando quieres hacer algo que amenaza muy fuerte el statu quo, ¡ájale! Se siente mucho más profunda y nos genera un enorme conflicto. Entonces los miedos dicen, te van a criticar, te van a hacer pedazos, vas a fallar, vas a ser un perdedor, ¿no? Vas a pasar vergüenza, y de este lado es, pero voy a tener tiempo para estar con mis hijos, finalmente los voy a disfrutar, los voy a llevar a donde yo quiero, voy a tener más tiempo libre, quiero echarme un viaje a los lugares que no conozco. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta tensión creativa? ¿Cómo la manejamos? Bueno, miren, esto es bien interesante el proceso, porque cada determinado tiempo, tu zona de confort te harta, te aburre. Y llega un momento en que dices, necesito adrenalina, necesito algo. De las cosas que yo siempre trabajo mucho, por ejemplo, con parejas, muchas de las crisis de pareja es que con el tiempo nos volvemos hiper rutinarios en todas las áreas. Y entonces toda la emoción, toda la adrenalina, toda la tensión de conocernos, de explorarnos, de jugar, pues ya después de 10 años, 15 años, es lo mismo. Tenemos que meterle tensión creativa, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que regresar. Hay gente que me dice, ¿vivieron felices para siempre? Si le estuvieron chambeando todo el tiempo. Si no, no hay manera, ¿no? Se rompe, la rutina mata. Entonces, pero acuérdense que el cerebro no está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y seguramente en los cerebros de cada uno de ustedes está diciendo, no le hagas caso, no le hagas caso. Cuando finalmente queremos como explorar afuerita de la zona de confort, la primera zona que tocamos es la de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje es cuando me doy un pequeño permisito de, bueno, ¿no? Tal vez no me voy a inscribir todavía, pero sí quiero vender algunos productos, o tal vez no quiero grabar mi disco, pero pues sí quiero por lo menos echar unos gorgoritos ahí en el piano afinando, o quiero empezar a estudiar tal cosa. La zona de aprendizaje nos permite casi tener un pie en la zona de seguridad, ¿no? Y otro acá. Y entonces como que se siente bonito, ¿no? Y lo que estás haciendo es ampliar tu zona de confort. Te estás enriqueciendo con más cosas. Pero resulta ser que empiezas a aprender y te gusta. Y de repente te empieza a ir bien y concretas la primera venta, o alguien te da una retroalimentación muy padre y, híjole, llega un momento en que este pie, pues si quieres seguir aventando, lo tienes que mover. Había un libro muy de en boga en los 80s, y luego se siguió vendiendo muchísimo, que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Y justamente tiene lo que yo llamo el punto de quiebre, porque eran unos ratoncitos, ¿se acuerdan? Oli y corrí, ¿no? Que cada vez que veían que ya no había, pues se salían, ¿no? Uno corriendo atrás del que iba oliendo y llegaban a una nueva bodega. Pero cuando llegan estos dos humanos, uno sí explora, pero siempre se regresaba a la bodega porque le daba miedo. ¿Qué tal si no hay otra bodega y me muero de hambre? Aunque en esa ya no había casi nada. Hasta que un día llega un punto en el laberinto donde dice, híjole, si doy un paso más, ya no voy a saber regresar. Eso se llama el punto de no retorno. Y cuando estamos en este proceso de descubrimiento, el punto de no retorno, sabes que tienes que comprometerte con lo que sigue y soltar la zona de confort. Y entonces ahí el cerebro sí se vuelve loco. Había una caricatura de Disney, también ya de hace muchos años, que explicaba cómo funcionaba el cerebro en emergencia. Y tenía un cavernícola ahí en el cerebro, esperando a ver cuándo le pegaba al botón. Este es un momento en el que el cavernícola presiona el botón. Se vuelve una alarma. Y entonces es cuando entramos en la famosa zona de pánico. Porque aparte muchas veces saltamos bien confiados y ya que saltamos dices, ¿qué hice? Renuncio a mi trabajo, me ver bien, no pasa nada, ¿no? Pero la sensación es muy difícil porque aparte te das cuenta que vas a tener que remontar una curva de aprendizaje para entonces poder llegar a la zona mágica. La fantasía que todos tenemos es que vamos a hablar de la zona de confort a la zona mágica.
Por eso nos venden tantas cosas como tú pon un billete de $500 arriba, ¿no? Y visualízalo y bueno, se va a llenar de moho, es lo que va a pasar. Porque no basta con que visualices y con que decretes, con que enfoques. Eso lo que le va a ayudar a tu mente es a mantener un foco, una intención, y eso es muy positivo. Pero si no respaldas eso con una voluntad férrea, dispuesta a tomar un riesgo, no va a suceder absolutamente nada. Entonces, claro, por eso es que tenemos que aprender a manejar estas zonas. Entonces, la zona de aprendizaje le vamos a llamar una zona de mejora continua. Es cuando les digo, seguimos teniendo un pie en la zona de confort, pero me voy agregando nuevas habilidades y nuevas cosas, pero alrededor del mismo tema. Todavía no me separo demasiado del árbol, ¿no? Pues me está dando manzanitas. El punto de no retorno, que ya hablamos. Aquí es cuando ya hablamos un cambio de fondo. Tenía yo un jefe cuando trabajé en Procter & Gamble, que cuando le contaba planes y demás, y me decía, Cervón, contigo todo es boxeo de sombra. Nunca le pegas, ¿no? Te da miedo dar un golpe fuerte, entonces nada más es, ¿no? Estás nada más fintándole a la vida y no te arriesgas. Entonces, pegarle un buen golpe significa atreverse a una transformación de fondo, y eso me implica una muerte y un renacimiento. Y todos le tenemos miedo a la muerte. Y estoy hablando de una muerte psicológica. Una muerte a quien he venido siendo, porque ya no voy a poder ser esa misma persona. La quiero dejar atrás en pro de nacer a esta persona que sé que puedo ser. Quiero dar el alumbramiento a todo mi potencial. Claro, cuando hablamos de esto es, no, pues mejor pego mi billetito, hago mi board de intenciones, ¿no? Y yo le sigo rezando durísimo, porque queremos que alguien nos rescate y nos lleve del punto A al punto B. Este camino, donde puedes llegar al deseo consumado, lo describió muy bien un psicólogo llamado Joseph Campbell en su libro El héroe de las 1000 máscaras, y lo llama el camino del héroe. Y lo podemos ver en N,000 mitos, en N,000 cuentos infantiles, de cómo, por ejemplo, si vieron la de Hércules, ¿no? Hércules nace en una zona de confort, lo dejan con una familia humana, ¿no? Él es un semidios, y ahí está creciendo, pero se siente incómodo. Se siente incómodo porque no encaja, ¿verdad? Aparte, cómo lo sacan como adolescente con unas patas enormes y unos brazos gigantescos, ¿no? No puede encajar, y una fuerza brutal que a todo el mundo lastima. Se empieza a cuestionar, que es lo que nos pasa a todos, ¿qué hago yo aquí? No me siento pertenecer, hay algo para mí allá afuera, ¿no? Y entonces empieza a explorar. Pero mientras explora alrededor de su pueblo y preguntando, ¿qué pasa? Nada. Se sigue quedando con esta sensación hasta que finalmente emprende el viaje. Dice Paulo Coelho que a todas aquellas personas que se atreven a emprender el viaje, el universo conspira para ayudarle a llegar a donde necesita llegar. Pero no te va a ayudar sentado en tu casa. No te va a ayudar en la zona de confort. Es justamente cuando te avientas, cuando logras conquistar a tu miedo, que ese va a ser un gran tema que vamos a hablar aquí. Uno de los puntos por los cuales la mayoría de nosotros no somos exitosos es porque le damos a nuestro miedo una dimensión enorme, catastrófica. Y eso el cerebro ayuda,
porque es la manera en que trata de autorregularte y de mantenerte donde te necesita en base a lo aprendido. Pero solamente cuando remontamos y pasamos esta muerte y renacimiento, ¿se acuerdan de hasta la película de Disney, ¿no? Hasta que no se avienta al río de la muerte, simbólicamente para rescatar a su amada, renace como un dios. Entonces vamos a ver en N mitos, a lo largo de toda la historia del hombre, cómo hay personajes en la Biblia, en donde ustedes quieran, que son puestos a prueba fuera de lo que saben, para poder alcanzar algo, para lo cual sí están destinados, pero no les va a llegar si no se atreven. Ok. Bueno, entonces lo difícil está aquí, ¿verdad? En este punto. ¿Cuándo le digo que sí? ¿Cuándo le digo que no? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto es tantito? Decimos los mexicanos. Bueno, vamos entonces a hablar qué sucede, porque bueno, no los voy a dejar ahí, ¿verdad? ¡Qué horror! ¿Qué sucede cuando el cavernícola le pega al botón de supervivencia? Este modelo es un modelo que yo trabajé con Caroline Myss, que es autora de Anatomía del Espíritu, si alguien la ha leído, tiene muchos libros muy interesantes, y tiene uno que se llama El Contrato Sagrado, que habla acerca de arquetipos. Y los arquetipos son formas de pensamiento muy antiguas. Arhaios tiene que ver con antiguo, type con forma. Son estructuras muy antiguas que compartimos todos los seres humanos y que se activan en diferentes maneras para cada quien. Y voy a hablar de unos que se llaman los arquetipos de supervivencia. Es decir, son personajes que nos prestan un servicio a cada uno de nosotros cuando el cavernícola le pone on. Les quiero pedir que, yo sé que ustedes van a ver cuando explique cada uno, al primo de un amigo que seguro no está en la conferencia, que le pasa eso. Pero de vez en cuando voltéense el espejito para ver si no están hablando de ustedes. Que acuérdense que es bien fácil ver en los demás lo que no vemos en nosotros. Ok, pues vamos al vuelo. Vamos a hablar de el que le da título a la conferencia, que es el saboteador. ¿Cómo surge este personaje en nuestra psique, en nuestra mente, y cómo actúa? Bueno, el saboteador es una parte de nosotros que te viene a ayudar para que no vayas a decir que sí a algo en lo que potencialmente tú crees que vas a fallar. ¿Y dónde lo aprendimos? Lo aprendimos desde muy pequeños. Y tiene formas muy sutiles. Para que lo cachen es como una trucha enjabonada, se va muy fácil. Los niños, por ejemplo, el día que tienen un examen muy fuerte, se levantan en la mañana y te dicen, tengo calentura. Y tú vas por el termómetro y el niño tiene calentura, ¿no? Y dices, no, pues sí, ni modo. Así no lo voy a mandar a la escuela. Pasan 2 horas, ¿no? Porque es mágica la calentura. Y por ahí de las 9:30, 10, cuando sabe que el examen ya pasó, ya quiere ir a jugar. Y tú dices, o este termómetro está mal calibrado, o me lo vendieron mal, ¿cómo le hizo este escuincle? ¿No? Y bueno, de ahí leyendas, ¿no? De cómo te lo podías generar y demás, etcétera. El punto es que, así como el niño pudo somatizar una temperatura, lo mismo te pasa cuando de repente puedes entrar a un restaurante, a una reunión, ¿no? Y de repente volteas y ves a alguien y dices, ah, caray, se ve muy bien esa persona, y te sonríe, ¿no? Y dices, ¿fue conmigo? No, se equivocó. Y entonces volteas, sonríes y te regresa la sonrisa y dices, ay, o sea, me voy a vestir más seguido, ¿no? De esta manera, ¿qué pasó? No, pero ahí no se queda la cosa. Se empieza a acercar. Te empiezan a temblar las piernitas, que no se me note, Dios mío, que no se me note. Pero a la hora que empiezan a platicar, de tu boca salen puras estupideces. Y luego le tiras la copa. Y la persona te dice hasta luego, y cuando se va dices, pero soy una bestia. ¿Por qué lo hice? Y el saboteador te dice, no te preocupes, estaba fuera de nuestras ligas, seguro nos iba a abandonar, no era para nosotros. Entonces, el saboteador presta servicio a aquello que la mente considera un gran peligro. Y su chamba es evitarte un riesgo
que a su consideración considera innecesario o extremo. Esos pequeños permisitos, ¿no? Entonces, típico de inicio de año, saco mi lista, ¿no? Y dentro de ellas está bajar 10 kilos, porque además nos encanta, ¿no? Pues es principio de año, voy a hacer otro yo. Ahora sí me van a caber esos pantalones, tienen 10 años ahí en el closet, van a ver, ¿no? Y empezamos a intentar hacer esto y de repente es, híjole, pero la rosca es la rosca, ¿no? Y los tamales del 2 de febrero y el atole. Y cuando nos damos pequeños permisos, o hoy no voy a salir a vender, hoy no le voy a dar seguimiento a mis clientes. Total, un día no pasa nada, ni que me vayan a extrañar, ni que estén al pendiente de mí. Lo que sucede es que cuando te das esos pequeños permisos, el problema es que el cerebro te dice, ¿ya te diste un permiso? Pues ahora vamos por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6. Cuando te das cuenta, el acumulado de todos esos permisos, ya estás completamente fuera de curso de tus metas. Y el saboteador dice, misión cumplida, ya regresamos al status quo, a la zona de confort, aquí no pasó nada. Entonces, siempre que te vas a arriesgar a algo y te quieres mover un cambio, y el cavernícola presiona el botón, uno de sus reclutas es el saboteador. ¿Ya lograste ver al primo del amigo? Sí, ¿verdad? Es que así son los primos de los amigos. Vamos a hablar de este otro arquetipo, el arquetipo de la víctima, que aparte en Latinoamérica, y yo digo que muy especialmente a nosotros en México, le tenemos como que nos cae bien, fíjate. La víctima es así como querendona, ¿no? Le hacemos canciones, le hacemos novelas, y entonces cuando estamos viendo la novela, sí, vemos al malo y sí, desgraciado, maldito, ¿no? Y nos identificamos con... Es más, llega un amigo y nos dice, no, es que fíjate que me dejó. ¿Te dejó? Te dije lo que hiciste, pero ¿para qué andabas con esa persona? Y odiamos a otra persona y nunca se nos puede decir, oye, ¿y tú qué le hiciste? ¿Yo? Si a mí me dejaron, ¿no? Inmediatamente tenemos esta parte de conmiseración, de sensación de que ser víctima está bien. Bueno, ¿de dónde surge? Así como vimos el origen del... Déjame tomar agüita. Vimos el origen del saboteador. La víctima también surge en edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque la víctima lo que hace es que siente que tu poder, lo que tú puedes hacer es tan chiquitito versus el poder de los demás, que entonces tiene que echarle la culpa a quien se deje, armar el drama que sea para intentar ser o dispensado o rescatado. ¿Y eso cuándo lo hacíamos? Cuando éramos niños. Entonces es riquísimo cómo lo manejan los niños. El niño rompe el jarrón y tú llegas y dices, ¿quién fue? Entró el perro, mamá. ¡Uy! Y aparte la sirvienta pasó y le pegó con el codo. No, y si te contara, ¿no? O llegan a la escuela y es, ¿por qué no traes la tarea? Y te inventan que casi se quemó la casa y llegaron los bomberos. Y es, todo mundo tiene que ser responsable, menos yo. Porque a esa edad es muy difícil asumir la carga de una responsabilidad. La técnica maravillosa, los que teníamos más de un hermano, aparte yo era el más chico, y entonces cuando yo traía a mi hermano aquí entre ceja y oreja, apenas se acercaba y yo decía, ahorita vas a ver, ¡mamá! Me decía, ni te he tocado, ¡mamá! ¿No? ¡Uy! Y mamá llegaba y ni preguntaba, ¿no? ¡Vámonos! Y yo así, ándale, eso me tocaba a mí, ¿verdad? Pero esta parte de hacerte la víctima tiene una gran ventaja. Manipulas. Y muchas veces la manipulación es tan efectiva que inconscientemente elegimos quejarnos, culpar y demás, porque muchas veces sí nos disculpan o nos acaban haciendo las cosas. Entonces, hacernos la víctima en su momento fue un mecanismo de supervivencia. El problema es que muchos de nosotros nos hemos especializado. Y cuando el cavernícola toca, no nada más llega felizmente el saboteador, sino también la víctima. Vean qué equipazo.
¿no? El Dream Team aquí, actuando con todo, cuando siente el cavernícola que estás teniendo un riesgo innecesario. Y el último que vamos a ver de estos arquetipos de supervivencia es el niño herido. Bueno, ¿qué es el niño herido? Porque se han escrito libros alrededor del niño herido ahora. El niño herido es aquellas partes de nosotros que no han madurado. Y no importa si tienes 20, 30, 40, 50, 70 años. Nadie madura al 100% en todas sus áreas. No hay manera. ¿Eso qué significa? Que todos tenemos partes que se quedaron chiquitas, infantiles. No han llegado al grado de madurez, a menos de que tú ya las hayas identificado y hayas hecho un trabajo para ayudarles a crecer. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Miren, es interesantísimo, pero nuestra capacidad de enfrentar ciertas problemáticas, sobre todo cuando hay crisis, hace que salga así el niño herido. Entonces de repente ves gente que está a mitad de una junta y literal no le dan lo que quiere y se pone a hacer berrinche. Y pega en la mesa y grita y se sale, ¿no? Y dices, ¿director de qué es? ¿Cómo se llama? ¿No? O de repente tu compañero de trabajo de la nada te deja de hablar. Y entonces, en lugar de voltearte a decir algo, te manda un correo. Por medio de la presente que dices, oye, voltéate. Y dile, oye, necesito esto. Casi te saca la lengua, ¿no? O gente que se aísla. Empiezas a ver con estos lentes arquetípicos y empiezas a ver una cantidad de comportamientos infantiles. Ahora, cuando varios estamos metidos en el niño herido, bueno, ni cómo ayudarnos. Entonces, tú imagínate a estos tres. Ahora, el niño herido lo que quiere también es, decía Freud que los niños son polimorfos perversos. ¿Qué quería decir con eso? Que tienen una enorme cantidad de maneras de manipularte para obtener lo que quieren. Entonces, el niño también es otra de las reacciones que inconscientemente tendemos a sacar porque lo que queremos es buscar un papá. Alguien que al hacer este drama nos rescate. Pero entonces imagínense estas condiciones activadas al mismo tiempo. Y desde el niño herido decimos, es que los directores de Oriflame no nos hacen caso. Y es que no están al pendiente. Si escuchamos inclusive nuestras quejas, vamos a oír un lenguaje infantil. Oye, soy el director del área, no tu papá, no tu mamá. Necesito que trabajes como adulto. O le llegamos con chismes. Fíjate que fulanito... Ajá, ¿y qué vas a hacer tú? No, pues tú eres la directora. Ve y habla con ella, porque yo ya no le hablo. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos personajes? Y obviamente tampoco los voy a dejar aquí, ahorita vamos a ver salidas para salir de este modo de supervivencia. Pero en términos generales, sabotearnos requiere de una gran creatividad. Esa misma creatividad la podemos usar para generar recursos. Ahorita vamos a hablar de ello. En lugar de ser tan creativos para no entrarle a las cosas, tenemos que empezar a ver de cuántas maneras posibles sí podríamos entrarle a esto que me da miedo. En La Víctima vamos a hablar de algo que se llama empoderamiento, y aquí quiero tomarme un par de minutitos porque creo que es algo que como mexicanos necesitamos aprender a hacer. Al mexicano lo nuestro es la queja. Pero rara vez decimos qué sí está en mis manos hacer y qué estoy dispuesto a hacer para lograr un cambio. Y mientras sigamos desmembrados en la queja, somos manipulables. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a ver qué tenemos que hacer, que sí está en nuestras manos, podríamos hacer cosas fantásticas. Cuando Gandhi dijo que él iba a lograr la independencia de la India de forma pacífica, todo el mundo se atacó de la risa, y aparte ante una Inglaterra que no es más bélico que nada. Pero él empezó a pensar, ¿qué sí podemos hacer? Que sí está en nuestras manos, porque claro que no tengo ejército, claro que no tengo la forma de enfrentarme al tú por tú a ellos. Pero entonces empezó a idear formas como, en lugar de comprar la sal
que me vendes con un impuesto altísimo, pues vamos al mar y vamos a desalinizar. Y entonces, simplemente estoy usando un recurso natural y no me puedes decir nada. Vamos a volver a hilar en nuestras casas y a vestir en lugar de tu vestimenta inglesa que nos quieres poner, y a la vez vamos a generar un orgullo y tradición por ser hindúes. Y así como esa, N. Y aunque al principio le hicieron y le deshicieron, lo encarcelaron y más, dentro de la cárcel empezaba a mandar mensajes hacia afuera, a un grado tal que empezó a ser más efectivo dentro de la cárcel que fuera. Dijeron, saquen a este señor de aquí, por favor, porque va a lograr la independencia mañana. Nos está haciendo más daño. Eso es empoderarse. A veces no podemos cambiar la circunstancia externa, pero sí puedo elegir hacer lo que esté en mis manos para influenciar el resultado, en lugar de enfocarme en todo lo que me aflige. No está de mí. No importa que yo les ponga aquí a un líder de Harvard 3W. Somos seres humanos, tenemos luces y sombras. Hay parte que te voy a dar, parte que no. Con lo que tienes, con lo que hay, ¿cómo te empoderas? Es más, ¿cómo me complementas a mí como tu líder? Tenemos que dejar de relacionarnos con las autoridades, con los líderes, como si fuéramos hijos, esperando que ellos lo sepan todo y nos cuiden y sean perfectos. Eso no existe ni existió en nuestras familias. Existen seres humanos. Ni tampoco nosotros lo podemos brindar a nuestros hijos, aunque lo intentamos de la mejor manera. Entonces, muy importante trabajar en estos 3 arquetipos. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Ok. Y este último punto, para trabajar el niño herido, ¿qué hay que trabajar? En la autoestima. Vamos a ver cómo. Vamos a los cómo ya de la presentación. Entonces entramos en este punto donde vamos a ver las salidas de estos modos de supervivencia. Ok. Esta es una serie de preguntas que te quiero que te hagas. Porque muchas veces las preguntas, en lugar de las respuestas, son más poderosas. Y volvemos a esta actitud. Pues danos las respuestas, Héctor, ¿no? Eso si me pongo en papel de papá o de gurú, cosa que odio. Mejor me pongo en papel de coach y de su igual. Porque yo también me saboteo. Yo también me hago la víctima. Yo también tengo a mi niño herido. Y yo también al dar estas conferencias me acuerdo y también salgo movido de las cosas donde estoy atorado. Entonces la primera es, ¿qué sí está en mis manos hacer hoy? No mañana, no pasado. Ante esta problemática, ante este reto, ante esto que no sé, ¿qué sí puedo hacer? Miren, es bien interesante porque a uno no se le ocurre nada. Pregúntale al de al lado. Oye, estoy atorado en esto, ¿qué sí puedo hacer? El ejemplo que siempre doy aquí es, tuve una asistente divina, Berito, que me dice, mira Héctor, un día yo llegué, nos estaba yendo medio mal económicamente, entonces abro las alacenas y digo, es que no tenemos nada para comer. Sí, estaba ahí mi mamá. Y se acercó, bajó el arroz, bajó los frijoles, sacó una cebolla, sacó esto, bla, 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 y le dijo, aquí sale comida para toda una semana. Y de diferentes platillos. Vente conmigo, ¿no? Moros con cristianos, arroz con leche. Bueno, le dijo, hija, en lugar de estarte enfocando y sintiéndote víctima, ponte a ver qué sí está a hacer en tus manos. Y le empezó a hablar de una cantidad de cosas que podía hacer para mantener a la familia con literalmente la mitad del presupuesto que venía haciendo. Claro, muchos de nosotros entramos ahí cuando ya nos queda de otra, ¿no? Ya nos queda de otra, entonces decimos, ay, cómo aprecio esto que ya no tengo, ¿verdad? Vamos a ser creativos. No tenemos que esperarnos a este punto. Tenemos que empezar a hacer que sí está en mis manos hacer hoy. Y lo que sí está, hazlo. Porque eso te da poder. Eso te ayuda.
Miren, cuando tenemos personas que se han desestructurado fuertemente, es decir, que tienen un brote psicótico, un corte terrible en la mente, o llegan con mucha ansiedad y te dicen, ¿qué hago? La primera pregunta que les hacemos es, ¿qué sí puedes hacer hoy? ¿Qué está en tus manos? Es que puedo hacer cosas bien chiquititas, porque lo demás me da miedo. Hazlo, hazlo, pero empiézalo a hacer. Empieza a sentir que tienes control al menos en tu recámara. O es que tengo un caos, tiende la cama, arréglate. Empieza por lo que depende de ti y vas a ir generando una espiral virtuosa que te va a ir sintiendo poder versus la circunstancia. Pero al revés es lo mismo, ¿eh? Empiézate a convencer que no hay nada que puedas hacer y que todo está perdido y entonces tú mismo vas agravando la situación y cada vez te vas a ir sintiendo peor. Entonces, vámonos al movimiento, empoderarnos en lo que sí está en nuestras manos. Y esto es lo mismo cuando salimos a vender. El no ya lo tienes. Entonces, ve a aprender, ve a experimentar. Eso sí está en tus manos. Ok, esta es de responsabilidad. La palabra responsabilidad significa la habilidad de responder. ¿Y ante quién vamos a responder? Ante nosotros, no ante nadie más. Entonces, uno de los actos que más tenemos que reflexionar de decir, híjole, es que no he llegado a la cuota. Es que no puedo, porque la otra persona sí tiene el don. El don de la voluntad será, el don de aprender, el don de retarse. Una de las cosas más difíciles es ponerse al espejo y decir, a ver, honestamente, ¿cómo fue que yo mismo co-creé esta situación en que hoy me encuentro? ¿Qué hice y dejé de hacer para llegar a este punto? Y si esa es una evaluación bien honesta, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces estás donde estás porque consciente o inconscientemente lo has elegido. ¿Qué necesitas hacer? Tomar responsabilidad de ello. Porque miren, la mente entonces empieza a decir, claro, es que ella es amiga de fulanito. No, pues es que tiene ya los contactos desde su mamá, ¿no? No, es que aquel tiene el don de la venta. Uy, es que se habla re bonito. Si lo ven, inmediatamente tenemos a justificar todo para quitarnos de la responsabilidad de las elecciones que hacemos. Ok. Otro punto bien importante, necesitamos héroes. Necesitamos personas que ya han recorrido el camino antes. Saber que estamos en una curva de aprendizaje y que me tengo que equivocar. Miren, esta es otra de las cosas que como latinos, ¿cómo nos cuesta trabajo? Tenemos que aprender a jugar, a ganar. ¿Y saben qué hacemos? Jugamos a no perder. Me dedico a la consultoría de empresas también. Y es bien interesante cuando tú les pones un reto, ¿no? Por ejemplo, pasar a través de un tapete que tiene nada más una combinación de puntos para que lleguen al otro lado. Si tocan en un cuadrito que no es como un tablero de ajedrez grandote, suena una alarma y se tienen que regresar por donde vinieron. Entonces les digo, traten de llegar todos si hay ciertas reglas. ¿Y saben qué hacen? Están temblando de que vaya a sonar el tapete. Y les digo, ¿cómo vas a aprender? ¿Saben? Muchas veces no lo logran, porque en su afán de no tocar la
las cosas, se equivocan y empiezan a perder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos tocando todo el tapete, todo, que suene y vamos aprendiendo donde no, pero hay que hacerlo rápido. Necesito equivocarme rápido. ¿Para qué? Para aprender lo más rápido posible. Y necesito planear que mis errores no sean muy costosos. Esa mentalidad nos cuesta mucho trabajo. Vamos a una nueva oportunidad y vamos diciendo, no me quiero equivocar. ¿Y entonces cómo vas a aprender? A ver, acuérdate de tu hijo. ¿Qué hacía cuando quería caminar? ¿Dejaba que lo agarraras todo el tiempo? No, hasta te quitan la mano, se enojan. ¿Por qué creen? Quiere aprender. Y muchas veces cuando se cae, llora de desesperación, porque dice, ¡ay, me volví a caer! Y se enoja con él mismo. Pero gracias a eso aprendió a erguirse en sus dos pies y ahora cuando caminas sientes una enorme libertad porque recuerdas cómo conquistaste la gravedad a cierta edad. Si permaneces en el fin de jugar a ganar, sí te vas a llevar tus raspones, te vas a caer, a veces vas a decir qué estoy haciendo, pero cuando le des la vuelta de campana a este punto de fricción, vas a sentir un gozo extraordinario. Y ojo, dale una vez la vuelta. Conquista un miedo a lo que da. ¿Y sabes qué te da? Adicción a la adrenalina. Dices, lo pude una vez, va de nuevo. Y voy por el que sigue y échenme uno más grande. Pero ese círculo virtuoso del éxito solamente se da cuando juegas a ganar, no a no perder. Y por eso es muy importante tener estos ídolos, estas personas que ya recorrieron el camino. Y pregúntales y acércate. ¿Y cómo le haces? Y pásame tus tips y demás. Miren, yo en la recámara tengo lo que llamo mi cuadro de mis héroes, ¿no? Personas que, aparte, miren, lo padre de tener un cuadro de héroes, que esto lo tomé de un libro que se llama como un artista, es que no te pueden decir que no son tus mentores, ¿no? Pues ahí están en foto, ni modo que se nieguen. Entonces, los pones en foto y les pones alguna frase que te inspira. Claro, yo me lo llevo al extremo porque me levanto en la mañana y digo, ay, buenos días señores, ¿cómo están? Pero es una confrontación. Inclusive preguntándote, ¿qué me diría esta persona ante esto que estoy viviendo? Sabiendo cómo es su vida, cómo ha sido su mentalidad. ¿Cómo afrontaría esto? Ahora, si tienes más gente que también está viviendo, ¡qué maravilla!, ¿no? Porque tienes muchos apoyos para llegar. Pero siempre es muy rico saber que sí se puede, que alguien más ya llegó ahí. La otra parte, somos seres altamente creativos. Reinvéntate, busca otra manera de vender, busca otra manera de hacer contactos, busca otra manera de decir las cosas. No te compres una fórmula, las fórmulas se gastan, se vuelven viejas. Vuélvete creativo, explora sin miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te funcione. Bueno, pues no era por ahí. Perdón, perdí una venta, pero aprendí. Pero ¿qué tal si ganas un contrato de mucha gente? Gracias a que le estás metiendo nuevos elementos, nuevas formas, a que estás usando tu creatividad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno,
Otro punto que también nos falta muchísimo a los latinos, generar capital social. ¿A qué me refiero con eso? Hay capital financiero, hay capital humano, pero capital social. Bueno, dentro de los estudios más interesantes que se ha hecho en economía, de las diferencias entre lo que llaman países de primer mundo y países de tercer mundo, es la diferencia en capital social. Capital social significa la capacidad que tenemos los seres humanos de asociarnos en pro de generar un beneficio común. ¿Por qué somos tan buenos en deportes individuales? Pues porque somos bien individualistas, ¿verdad? ¿Por qué en deportes de conjunto nos cuesta tanto trabajo ganar? Pues porque todo el mundo se siente estrella marinela. Todo el mundo es el bueno. Miren, en los equipos más extraordinarios, nadie brilla más que nadie. Todos son indispensables. Todos ocupan un lugar, una función, porque lo que se quiere es el bien común. Hoy, aparte, como humanidad, esa es la gran lección que tenemos que aprender o nos extinguimos, ¿eh? Calentamiento global, contaminación, todo lo que se viene, o nos juntamos en un bien común y le trabajamos juntos, o como dinosaurios, ¿eh? ¿Quién sabe cuál va a ser la especie que va a estar dando una conferencia aquí? Una cucaracha enorme, yo creo. Son las que van a evolucionar en el que sigue. Entonces, miren, es bien interesante cuando me invitan a este tipo de eventos, porque ustedes tienen un network, un conjunto de gentes que están aquí, que están en lo mismo. Pero entonces me cierro, no le comparto al otro mis tips, mis mejores prácticas, mucho menos le ayudo a crecer. Nos volvemos individualistas, celosos, porque así estamos educados. De hecho, desde la escuela nos ponen a competir en lugar de a ganar en conjunto. Tenemos que cambiar esa mentalidad, porque esa es la mentalidad que nos va a generar fuerza. ¿Quieres ir rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Es un proverbio africano precioso. Necesitamos hacer eso, porque aparte, saltar a la zona de confort, ir solito, ¡ay, jole! ¿No? Y estar en la zona de pánico y no ver a nadie, está canijo. Pero cuando nos damos cuenta que estamos un buen ahí, pues vamos a echarnos la mano. Vamos a crecer juntos y lo vamos a hacer más rápido. Esta es fabulosa. Bueno, ok, Héctor. Todo está muy bien, pero estoy muerto de miedo. Es más, ya me quiero ir de la conferencia, ya no aguanto. Quédate con tus cosas, ¿no? Miren, lo que sucede es que nuestro miedo, cuando no lo conocemos, se hace enorme. Hay un libro muy, muy lindo de Odín Dupeirón que se llama Colorín Colorado y este cuento aún no se ha acabado. Lo voy a spoilear un poquito, espero no mucho. Y es justamente, él empieza a escribir, ¿no? Hace mucho tiempo había una princesa que vivía encerrada en una torre porque un dragón afuera la custodiaba, etcétera, etcétera. Y lo termina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y la princesa le dice, oye, escritor, no. Yo no voy a quedar en esta torre, ¿eh? Así que ponte a escribir porque sigue. Le dice, oye, no, espérate, pues yo, no, tú vas a seguir escribiendo porque a mí nadie me deja en una torre, ¿no? Dice, bueno, entonces se pone a escribir. Y total que
le empieza a dictar la princesa, ¿no? Entonces la princesa se armó de valor, bajó, abrió la puerta, el dragón rugió y le dijo, pero en cuanto salió, ¿saben qué le pasó al dragón? Se hizo chiquitito. Y le empezó a decir, no salgas, no salgas, no salgas, aquí afuera hay algo horrible. Era el dragón de su miedo. Nuestro miedo puede ser desde una ligera alerta de peligro hasta un ataque de pánico, hasta verdaderamente inmovilizarnos. ¿De qué depende esto? ¿De qué tanto se infla el miedo? Y nuestros miedos tienden a ser lo que se llama la fantasía catastrófica. La mente, que está muerta de miedo con el cavernícola ahí, le dice, le tenemos que generar una historia de terror a esta persona. Pero así, de las más mala onda, para que no vaya a dar el paso a la zona de pánico. Nos va a matar este loco. Y aparte voy a tener yo que volverme a reestructurar todo en la cabeza. ¿Qué le pasa? Entonces necesitamos confrontar a este dragón. Ojo, punto número 1, no se va a ir, ¿eh? Porque la fantasía, y mucha gente dice, bueno, cuando tome estos 400 cursos, cuando me sienta más seguro, cuando ya lo haya aprendido, cuando ya no tenga miedo, entonces lo hago. No lo vas a hacer nunca. Tienes que aprender a caminar con tu miedo. Tienes que hacerlo tu amigo. Quitarte el miedo sería volverte temerario y correrías riesgos innecesarios. Dejar que tu miedo se vuelva loco es quedarte atrapado en la torre como la princesa. Tienes que hacerte preguntas como, bueno, ¿qué es lo peor que pasaría si salto a la zona de pánico? Hace poco ahorita estoy tomando una decisión, justamente ya casi me aviento a la zona de pánico, estoy en el último pedacito, porque después de muchos años de estar siendo muy abundante y bendito sea Dios próspero en la zona de consultoría, decidí que a esta edad, a mis 52 años, era momento de regresar con todo a esta parte del desarrollo humano. Salirme un poquito de lo organizacional al humano. Pero ese poquito ha ido creciendo, ¿no? Desde poner una página web, empezar a escribir artículos, videos, conferencias al público, contratos, y ahorita ya me siento así. Y entonces lo que empecé a hacer es que empecé a bajar mi trabajo en consultoría, ¿no? Pero ahorita cuando empiezo a ver mi calendario digo, ay, ya no me va a entrar el dinerito, ¿verdad? Que me venía entrando con la misma constancia. Pues una parte de mí se pone así. ¿Y si ya no me vuelven a hablar? ¿Y si me va mal? Ya lo intenté 2 veces y a nivel corazoncito se siente muy padre, pero... ¿Y las demás cosas que quiero hacer? Entonces me he cachado de repente en las noches despertándome a las 4 de la mañana, ¿no? Con los pies helados. Claro, mi primer rollo es, pues ponte unas calcetas, ¿no? ¿Para qué sufrir? Nada más que yo vivo en el trópico, vivo en Panamá. Entonces ahí es 28 grados constante. Como que no aplica. Y lo que me di cuenta es que estaba muerto de miedo. Mi fantasía catastrófica me estaba generando una serie de cosas. Pero a la hora de explorarla, dije, bueno, ¿qué si está en mis manos hacer ante esta decisión tan grande? Ok, voy a poner al menos 2 programas ancla a lo largo del año. Sí, voy a tener que restringir gastos. Sí, voy a tener que ser menos concesivo en ciertos permisos, pero puedo reestructurar esto para no sentir tanta ansiedad. Eso sí depende de mí. Y entonces exploramos la fantasía catastrófica, le damos la dimensión adecuada y le doy al miedo su lugar. Y cuando el miedo es escuchado, entonces dice, ok, va. Claro, mi patita se sigue estirando. Y va a llegar un momento en que voy a tener que tomar esa decisión y saltar. ¿Ok? Pero exploren la fantasía catastrófica, porque siempre del otro lado se siente increíble y cuando ya das el paso dices, híjole, ¿por qué me tardé tanto? No me morí, ¿no? Es como cuando te deja la primera vez la novia o el novio y dices, me voy a morir, y de repente volteas y dices, ay, pues ya hasta estoy mejor, oye.